Hay una pregunta que sobrevuela toda la historia de Madrid, una especie de puzzle. ¿Cómo es posible que un lugar que, seamos sinceros, no era más que una pequeña aldea junto a un río bastante normalito, terminara siendo el corazón, nada menos, que de un imperio global? Esa es la gran paradoja, el gran misterio de Madrid. Y la respuesta, la verdad, es fascinante. Porque la historia de Madrid no es la de una ciudad que crece poco a poco o de forma natural. No, no. Es la historia de una invención, una creación casi de la nada. Y es una historia que de verdad merece la pena conocer. Vale, pues para entender cómo se construyó todo, tenemos que rebobinar bastante, irnos a ver qué había antes. Y la verdad es que durante muchísimos siglos había más bien poco. A ver, durante más de 1000 años, Madrid no era una ciudad en el sentido que pensamos hoy. Era un punto estratégico en el mapa, una atalaya militar, básicamente. Y así fue para todos. Primero para las tribus carpetanas, luego para el Emirato de Córdoba y finalmente para los reinos cristianos. Importante por su ubicación, sí, pero ¿el centro de algo? Para nada. Su nombre original, Meirit, en árabe, ya nos da una pista. Su único propósito, su razón de ser, era proteger a la ciudad que sí era importante, que era Toledo. O sea, era un puesto de avanzada, un escudo. Lo más curioso es de dónde viene el nombre, que significa lugar de aguas abundantes. Y no por el río, sino por una auténtica proeza de la ingeniería árabe, sus viajes de agua, unos canales subterráneos increíbles. Y así siguieron las cosas durante siglos, sin grandes cambios. Hasta que, de repente, todo saltó por los aires. Una sola decisión, de un solo hombre. Y el destino de esa pequeña villa cambió para siempre. Estamos hablando del año 1561, un año clave. El rey Felipe II toma una decisión que nadie, pero nadie se esperaba. Una decisión que iba a cambiar el mapa de poder en la península para siempre. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿por qué Madrid? Teniendo ahí a la imponente Toledo, ¿por qué elegir una aldea? Bueno, pues aquí está la genialidad, una pura lección de estrategia política. Toledo estaba hasta arriba de nobles y de poder eclesiástico, gente que le discutía el poder al rey. Madrid, en cambio, no era nada. Era un lienzo en blanco, un lugar nuevo, justo en el centro, donde el rey podía construir su poder desde cero, sin que nadie le tosiera. Fue, sin duda, una jugada maestra. Saltamos en el tiempo unos 200 años. Madrid ha crecido, sí, pero de una forma un poco caótica. Un pueblo grande, más que una capital. Y entonces llega al trono Carlos III. Él, conocido como el mejor alcalde de Madrid, tenía una visión muy clara: transformar ese caos en una capital monumental, al nivel de las grandes de Europa. ¿Y su legado? Vamos, lo vemos por todas partes hoy. Hablamos del Museo del Prado, del Real Jardín Botánico, de la Puerta de Alcalá. Pero ojo, no se quedó solo en los grandes monumentos. Trajo la modernidad a la ciudad. Los primeros sistemas de alcantarillado, el alumbrado público, le dio a Madrid esa cara de capital europea que, en esencia, todavía mantiene. Pero la historia de una ciudad no son solo sus edificios. Y la de Madrid es especialmente compleja. Tiene una dualidad muy marcada. Por un lado, un foco de genialidad increíble, y por otro, el escenario de conflictos durísimos. Pensemos en el Siglo de Oro. En ese momento, pasear por lo que hoy es el barrio de las Letras era un auténtico hervidero de talento. Uno podía cruzarse por la calle con Cervantes, con Lope de Vega, con Quevedo. La concentración de genio por metro cuadrado era, bueno, algo nunca visto. Madrid era la capital cultural del mundo. Y de esa cumbre de creatividad damos un salto a esto, a un grito de resistencia y de tragedia. El famoso "no pasarán" se convirtió en el lema de la defensa de Madrid durante la Guerra Civil y representa quizás una de las cicatrices más profundas que tiene la ciudad. Es que Madrid es una ciudad literalmente forjada a fuego. Desde el levantamiento contra Napoleón en 1808, que empezó justo en sus calles, hasta los brutales bombardeos de la Guerra Civil, e incluso su propia modernización fue a veces un conflicto, con la demolición de barrios enteros. Cada uno de estos golpes ha ido moldeando su carácter. Un ejemplo perfecto de esto es la construcción de la Gran Vía. Para levantar esa avenida que hoy es el corazón de la ciudad, se tuvo que tirar abajo una parte enorme del centro. Fue un acto de creación a través de la destrucción. Y simboliza muy bien ese impulso de Madrid por reinventarse, cueste lo que cueste. Y después del largo paréntesis de la dictadura, Madrid no solo despertó, fue mucho más. Explotó. Literalmente una explosión de color, de cultura, de libertad, una metamorfosis radical. Y de nuevo, como en el siglo XVI, un solo año lo vuelve a cambiar todo. 1975. Con la muerte de Franco es como si se abriera una presa.
décadas de energía creativa y social reprimida, de repente se desatan con una fuerza increíble por las calles. Y de esa explosión nace lo que todos conocemos como la movida. Fue una celebración de la vida y de la libertad. Y con figuras como Almodóvar a la cabeza, Madrid volvió a ponerse en el mapa mundial, esta vez como un faro de vanguardia y modernidad. Y justo en medio de toda esa efervescencia ocurre algo políticamente muy importante. En el 83, Madrid se constituye como su propia comunidad autónoma. Ya no es una provincia más de Castilla, sino una entidad con una identidad propia y diferenciada. Y claro, toda nueva identidad necesita sus símbolos, y ahí aparece su bandera, fondo rojo con 7 estrellas. ¿Y qué son? Pues representan la constelación de la Osa Mayor, tal y como se ve desde la Sierra de Guadarrama. Un detalle que conecta esa nueva identidad política directamente con su paisaje. Bueno, y todo este viaje por la historia, desde una fortaleza árabe hasta la movida, nos trae hasta aquí, al Madrid de hoy. Vamos a ver cuál es el resultado de toda esa mezcla de invención, de cicatrices y de renacimientos. Hoy Madrid es una metrópolis global, sin duda. Solo hay que ver su horizonte, con las 4 torres, o pensar en su población, que en toda la comunidad ya roza los 7 millones de personas. Todo ello conectado por una red de metro que es, sinceramente, de las mejores del mundo. Hay un dicho muy madrileño que creo que lo resume todo a la perfección. De Madrid al cielo y un agujerito para verlo. Es genial. Refleja ese orgullo, esa mezcla de chulería simpática y de amor profundo por una ciudad que sus habitantes sienten como el mejor sitio del mundo. Y aquí llegamos, creo, a la clave de todo. La mayor fortaleza de Madrid, su verdadera alma, viene precisamente de ese origen artificial. Como no era de nadie, como fue una ciudad inventada, aprendió a ser para todos. Se convirtió en un lugar donde nadie es de fuera. Así que esa es la idea final. Una ciudad entera que nació de una sola decisión hace ya casi 5 siglos. Una ciudad que ha demostrado una y otra vez su increíble capacidad para reinventarse. Y eso nos deja con una pregunta abierta, ¿no? Con ese poder, ¿qué decidirá ser Madrid en el futuro?